Bueno, ya que ha habido un silencio, vamos a iniciar la sesión. Quería haber dejado unos minutitos, pero bueno, he dejado ya el minuto de rigor para que pueda venir todo los que le parecen el interés que suscita esta tercera jornada de Ilumina el Pasado, que organiza el Instituto de Restauración del Patrimonio, conjuntamente con la Cátedra UNESCO, Fórum Universidad y Patrimonio Cultural de la UPV, y que ha sido posible gracias a las ayudas que el Vicerrectorado de Arte, Ciencia y Tecnología y Sociedad de la UPV ha lanzado para proyectos culturales PCAX 2023, que dirige a la totalidad de los miembros de la comunidad universitaria para que propongan actividades de producción, difusión relacionadas con el arte, la ciencia, la tecnología o la sociedad. Por eso estamos hoy aquí. Y está muy bien que pongamos el lema Ilumina el pasado, el IRP con la comunidad, porque el objetivo de estas jornadas es ese, dar luz, iluminar ese pasado con la investigación que están haciendo todos los miembros del Instituto de Restauración del Patrimonio. Es un título muy bien puesto para poder dar esa divulgación de todos esos trabajos e investigaciones, no solo en el ámbito tan académico que siempre hacemos a nivel de revistas, a nivel de publicaciones, sino que lo podamos trasladar a los otros compañeros del mismo instituto y a la sociedad, que hay mucha gente que no es del instituto, que no es del ámbito universitario, incluso hay una peque que tiene poco de edad, pero bueno, a esa sociedad es la que va dirigida esta serie de jornadas. Y por eso estamos aquí, que estamos en el centro de la ciudad. Estamos fuera de nuestro lugar de trabajo, que también queremos vincular a esa sociedad, y hemos venido aquí al edificio que nos ha cedido tan gentilmente la Fundación Mediterráneo, a la cual tenemos que volver a agradecer una vez más el poder estar aquí, que nos den este espacio tan céntrico y también y tan acogedor. Y también, como no, al equipo pues del IRP, que hace posible que se esté retransmitiendo en directo y que pueda estar también grabado. A María, a Cristina, a Meritxell, y al equipo de dirección, a Paco Juan, que no ha podido estar hoy, a Ignasi Gironès y a Pilar, que también compartimos la subdirección. Yo no me he presentado. No. Vale, pues mira, he empezado así a saco. Yo soy Santiago Termo, soy subdirector del instituto, ejerzo desde hace muy poquito de tiempo, pero bueno, soy profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, coordinador académico del Máster de Conservación del Patrimonio Arquitectónico, y bueno, la docencia que doy la imparto allí en la escuela. Un entusiasta y un gran motivador del patrimonio y de la restauración desde hace mucho tiempo. Pero bueno, los protagonistas hoy son dos personas que tenemos aquí, dos grandes profesionales que van a hablar de perspectivas y de ámbitos diferentes, pero que van a converger en una misma realidad, que es la conservación del patrimonio. Tanto en bienes inmuebles como en bienes muebles, tanto a nivel de edificios como a nivel de ornamentación, pinturas, esculturas, todo es patrimonio. Y por eso nos une esta tarde aquí el poder aprender y disfrutar de los avances, de las investigaciones, de los trabajos que cada uno realiza en su grupo de investigación. Los voy a presentar a los dos a la vez y así ellos empezarán después con sus conferencias. La primera conferencia será la recuperación de la imagen de la ciudad histórica, que la impartirá el doctor arquitecto Jorge Llopis Verdú. Es catedrático del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Es especialista en investigación del patrimonio arquitectónico, especialmente en aspectos relacionados con el análisis histórico y documental de la arquitectura patrimonial y con el análisis cromático para la recuperación de los valores de la ciudad y de la historia de la ciudad. Es miembro del grupo de investigación del color en la arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido investigador principal en proyectos competitivos de ámbito europeo y nacional, orientados a aspectos directamente relacionados con el patrimonio arquitectónico, tales como el análisis de las características cromáticas y el desarrollo de tecnologías de intervención para la recuperación de las características cromáticas originales de la arquitectura patrimonial,
el análisis de arquitectura excavada en la cuenca mediterránea y el estudio y desarrollo de estrategias de conservación y puesta en valor de complejos sanitarios de valor patrimonial. Si digo algo o falta algo, me lo apostilláis, ¿vale? Muy completo. Además, ha participado en más de 50 proyectos y contratos de investigación sobre el análisis de la arquitectura patrimonial, tanto de carácter nacional como internacional. Es ponente y miembro de los comités científicos de diversos congresos internacionales y nacionales. Es autor de más de 10 libros y más de 80 artículos y capítulos de libro, así como más de 100 comunicaciones en congresos científicos, tanto nacionales e internacionales. También ha participado en más de 50 exposiciones nacionales e internacionales para la difusión de los resultados científicos de las investigaciones desarrolladas en el patrimonio arquitectónico. Ha sido director de 8 tesis doctorales y numerosos trabajos finales de máster en el Máster de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene reconocido 3 sexenios de investigación y 1 de transferencias. Pero lo que yo más destaco es el profesor cercano, modesto, humilde y sabio, que es el que yo vi cuando el otro día estaba dibujando todos los alumnos alrededor del ágora de la universidad y él estaba explicando cómo tenía. Me acerqué y dije: muy bien, maestro. Así se enseña. Gracias a ti. Vale, Vittorio Vivancos. Bueno, la siguiente ponencia, la siguiente conferencia versará sobre la cátedra UNESCO de la UPV, Fórum, Universidad y Patrimonio Cultural, Objetivos y Retos. Victoria es profesora catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia, donde viene impartiendo docencia desde hace más de 25 años, tanto en el grado como en el máster, dentro del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Es especialista en el ámbito de la conservación y restauración de arte, de la que existen numerosas publicaciones al respecto. Ha dirigido y dirige tesis doctorales y su investigación se encuentra adscrita al Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV, desarrollando su trabajo en diferentes líneas de investigación, como el análisis de la retablística gótica y barroca valenciana, la desinsectación con microondas, métodos no destructivos de indagación sobre el patrimonio y la conservación preventiva de los bienes culturales. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, nacionales e internacionales, y ha ocupado cargos de gestión relacionados tanto en la educación superior como con el cuidado del patrimonio cultural. Ha sido vicerrectora de Alumnado y Cultura de la UPV, secretaria ejecutiva de la RUNAE, la Conferencia de Rectores de la Universidad Española, responsable del proyecto estratégico Alumno-Alumni del Plan Estratégico de la UPV 2015-2017, representante por la UPV en la Comisión Patrimoni, Museus i Arts Visuals de la Generalitat Valenciana, asesora del Consejo Valenciano de Cultura sobre la situación y evolución de las mujeres artistas en la Comunidad Valenciana, representante por la UPV en el Consejo Asesor del Patrimonio de la Humanidad de Sagunto, miembro vocal del Patronato de Activitats Culturals de la Universitat de València, miembro del Consejo Rector del Instituto Valenciano de Arte Moderno, del IBAM, miembro del Consejo de la Administración de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, representante de las universidades valencianas en el Alto Patronato del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna, especialista representante de la UPV en el Consejo Asesor para nombrar la paella como Patrimonio de la Humanidad del Ayuntamiento de Valencia, y actualmente es directora de la Cátedra UNESCO, Fórum, Universidad y Patrimonio. Ya habéis visto que lo que tenemos hoy en esta mesa tiene muchísimo que contarnos. Así que no os voy a quitar más tiempo, que ya os he quitado demasiado. Empezáis y luego lo que podemos hacer es establecer un turno de debate y de preguntas por aquellas cosas que más iniciativa o más sugestión os hayan podido causar. ¿Vale? Pues adelante, Jorge. Muchas gracias, Enrique. ¿Va a pasar esto? Sí. Vale. Sí. Bueno, muchas gracias, Santi. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por su presencia. Cuando nos ha presentado ya al grupo... A ver, vale. Quiero, antes de contar nada, bueno, es decir que esto, lo que voy a contar hoy o todo lo que estamos desarrollando no es una tarea personal, sino que es el desarrollo de un grupo de investigación amplio que se fundó ya en el año 93 por la profesora Ángela García Codoñer, y en el que hoy en día formamos este grupo de aquí. Cuando se pusieron en contacto con otros institutos para proponernos exponer algún tipo de actividad que nos relacionase un poco con la ciudad, que permitiese exponer o divulgar
el tipo de actividad, la relación con la sociedad, la verdad es que lo primero que nos vino a la mente fue el primer proyecto importante que hicimos y que fue un poco el germen del grupo. En tanto a que se trata de desarrollar un proyecto, el estudio cromático del Centro Histórico de Valencia, que precisamente es trabajar, intentar recuperar la imagen de esto, de donde estamos, que es el centro histórico, y que es una transferencia muy directa desde la universidad, lo que es luego la vida diaria o cómo la ciudad evoluciona a lo largo del tiempo. Es un proyecto que se empezó en el año 93 y se terminó en el año 2001. Es un proyecto largo, duró 8 años. Y el objetivo que tenía, ahora un poco contaremos un poco las circunstancias, era intentar desarrollar una metodología, una serie de directrices que permitiesen que la ciudad, que el entorno de la ciudad histórica no perdiese sus valores y recuperase aquello que la ha caracterizado y que le da forma a lo largo de la historia. A ver, estamos hablando de un espacio enorme. El Centro Histórico de Valencia es uno de los más grandes que se conservan así. En Europa es uno de los más grandes que se conserva. Tiene una superficie mayor al 1.700.000 metros cuadrados. Es una barbaridad. Está compuesto por 5 barrios que todos conocemos: el Carmen, Belluters, Universitat, Seuserea y Mercat. Esa estructura administrativa no responde a una estructura histórica, como luego veremos, ha servido un poco para desarrollar los trabajos, pero sí que marcaba un reto enorme a la hora de intentar desarrollar algo que sirviese para controlar la actualización, el desarrollo de actividades que permitiesen regenerar una superficie tan grande y tan heterogénea. Habría que marcar un poco el porqué y la situación. Es decir, el Centro Histórico de Valencia fue el centro de la ciudad y tuvo una vida intensa, pues, donde realmente se desarrollaba la parte más importante de la vida urbana, hasta prácticamente un suceso, fue la riada del 57, que dio una especie de punto de salida a un proceso de degradación. Un proceso de degradación que empezó pues provocando la pérdida de la actividad económica, la pérdida, un despoblamiento, progresivamente un envejecimiento, porque la gente joven dejó de vivir en un sitio donde no tenía una serie de condiciones que respondían a sus necesidades de vida. El caso es que al final uno se da cuenta y entre el 1970 y el año 2012 el Centro Histórico de Valencia ha perdido más de la mitad de su población, casi un 55%. Eso combinado con una serie de procesos de actualización, teórica actualización de la trama urbana, es decir, a la manera de los ensanches, lo que se intentó fue, si ya no respondía a la forma de vida que demanaba la nueva sociedad, lo que hizo fue intentar actualizarlo con unas consecuencias catastróficas. Es decir, se empezaron a hacer una serie de aperturas, se metió una serie de edificaciones que clonaban las edificaciones que se hacían en la periferia, pero que ni respondían por escala ni por utilidad de lo que había en el centro. Eso lo que hizo fue aumentar el proceso, se iban generando islas que ya no estaban conectadas. Por ejemplo, Belluters quedó desconectado del centro por la avenida Barón de Cárcer. Se iba produciendo una degradación que era una especie de pesquería que se iba muriendo a la cola. A esa pérdida de población siguió la pérdida de actividad comercial, el envejecimiento, la degradación social y al final una degradación arquitectónica. El caso es que llega un momento, en torno al año 90, en que las condiciones arquitectónicas del centro eran lamentables. Teníamos, se caracterizaban por la abundancia de solares sin construir, las mineras deterioradas, había una deformación de los colores originales, se había empezado a actuar metiendo materiales modernos en edificios antiguos, nuevas pinturas. El caso es que era un proceso que era pues una degradación que iba llevando prácticamente a la pérdida completa de las características de la ciudad. En el 92 es cuando la Generalitat decide poner un coto a esta situación y empieza una nueva fase. Aprueba el decreto en el cual se declaraba el área de rehabilitación urbana de la ciudad bella de Valencia, con un plan de rehabilitación integral, y se aprueban 5 planes especiales de protección y reforma interior. ¿Esto qué es? Pero básicamente significaban que se consideraba toda la ciudad como un monumento y cualquier actuación debía tener un cierto control y evitar esas actuaciones arbitrarias que estaban produciendo hasta entonces. La Generalitat activó lo que era la oficina arriba, que es la Oficina de Rehabilitación Integral de la Valencia, y luego el Ayuntamiento, inicialmente el otro era Valencia Antigua, pero luego generó una serie de 2 empresas para hacer todo este proceso. Vale, nos llaman a nosotros en ese momento, y la pregunta es ¿por qué el color? ¿No? ¿Por qué el color consideramos que era tan importante o por qué el color se convirtió en un tema fundamental? Como estoy diciendo, estamos hablando de un entorno urbano en el cual las actuaciones habían sido completamente anárquicas y consecuentemente se había perdido esa imagen urbana. Bien, el color al final es un valor al cual estamos poco acostumbrados a valorar en el ámbito arquitectónico. Eso se debe pues, a varios principios. En primer lugar, a que la arquitectura moderna no lo contempla
teóricamente. El icono que tenemos de la arquitectura moderna no contempla el color. Y en segundo lugar, a que estamos acostumbrados a que nuestros monumentos antiguos no tienen color, lo cual no es cierto. Los monumentos antiguos tenían colores, y en ocasiones muy importantes, muy brillantes. Cuando uno ve las rehabilitaciones o las reconstrucciones sobre lo que eran los templos griegos, pues la verdad es que estaban pintados de vivos colores, y las esculturas griegas estaban pintadas de vivos colores. Existe una tradición que se perdió a partir del siglo XIX con todo el tema neoclásico, y que hoy nos da una imagen falsa. Por otro lado, la arquitectura de las ciudades históricas nunca ha sido blanca ni se ha caracterizado simplemente por el carácter del color directo del material. Y es más, hay una especie de unidad cultural que no afecta más que a una ciudad ni a un territorio concreto. Si uno se fija en todo el entorno del Mediterráneo, presenta una unidad cultural debido a que, entre otras cosas, el material, o lo que es el entorno físico, es el mismo. Pero luego el profesor Ferran Brodel tiene un libro que cuenta sobre el Mediterráneo, ha hecho una serie de investigaciones, y lo que cuenta es que al final el Mediterráneo es una enorme autopista de ideas, autopista comercial, autopista de materiales, autopista de todo. Eso implica que realmente, si uno va y ve ciudades tan distintas como una de Turquía y una de Italia, una de Génova o en este caso Castelloriza, al final notan una cierta uniformidad visual que en cierto modo trasciende las culturas, las religiones o las distancias. Eso se debe a que al final, como digo, lo primero de todo, hay un ámbito natural homogéneo, común, uniforme. Estamos en un entorno físicamente análogo. No hay muchas diferencias desde España a Turquía, o desde el sur de Francia, la zona más hasta lo que es el norte de África. Estamos hablando de los mismos tipos de materiales que al final son los que generan la arquitectura. ¿Eso qué hace? ¿Qué implica? Al final hay que pensar que las arquitecturas se hacían con lo que se tenía, con el material de alrededor. Estas distorsiones que estamos hablando vienen del siglo XIX porque las nuevas tecnologías implican nuevos materiales que se traen de cualquier sitio, nuevos tipos de colorantes que se traen de cualquier sitio, y por lo tanto nos descontextualizan de lo que es el Hinterland cercano. Antes no era así. Antes se construía con lo que había a mano, ¿vale? Eso implica que al final los materiales y los colores son muy similares, pero es que aparte las propias ideas, la propia cultura que circulaba hacía que incluso las arquitecturas compositivamente lo fueran. Si uno encuentra o mira arquitecturas como esta de Turquía o el resto de Croacia, Italia y demás, verá que al final los sistemas compositivos son muy similares. Las mismas soluciones arquitectónicas para los aleros, los elementos de columnas, pilastras, que en cierto modo son herencia de la cultura común. El tema del romano, la arquitectura romana ocupó todo el entorno, y también de esa materialidad. Eso aún es más exagerado en las arquitecturas más modestas, en las cuales esos elementos arquitectónicos casi desaparecen y lo que queda es el puro color, la materialidad pura de pintar una fachada arriba y abajo con el material que tengo más cercano, que al final se hacía con los propios pigmentos que sacaban de la tierra. Es unido a que las formas de vida son muy similares, las viviendas son muy similares y los colores son muy similares, hay esa homogeneidad. Bien, al final, esa relación directa entre el material y la arquitectura hace que con algunos colores los conozcamos directamente por el toponímico. Es decir, el color siena es un color que refiere a ese color que al final uno va a Siena y lo ve en todas sus casas, que eran las que se hacían con el material de los alrededores. Estos son más exagerados en el caso de elementos como las piedras o elementos pétreos que directamente no se tratan, se cogen directamente del entorno y se ponen, ¿no? Entonces ahí la relación directa entre las arquitecturas pétreas y el entorno es automático, y es lo que diferencia en este caso sí un elemento que se hace, por ejemplo en este caso la piedra vista en los edificios de Rodas, o como tenemos las casas de Florencia que se hacían con el verde de Prato y con el mármol blanco de Carrara, es decir, mármoles cercanos que podían utilizarse para la composición. Esto implica al final el estudio cromático. Nosotros nos planteamos hacer lo que proponía, en último término, recuperar esa imagen urbana histórica que se derivaba directamente de lo que se había hecho en su momento con los mecanismos que se tenían, los materiales que se tenían, y vinculaba territorio y arquitectura en algo que al fin y al cabo es recuperar nuestro propio patrimonio cultural. Es decir, todos estamos acostumbrados, hemos nacido en un entorno determinado, y no es lo mismo haber nacido en Inglaterra y vivir bajo la luz de Inglaterra y determinados que aquí. Evidentemente esa importación de arquitecturas foráneas que ha caracterizado la arquitectura moderna lo que ha hecho ha sido distorsionar esa imagen y hacernos perder ese valor patrimonial. Bueno, se trataba en último término de evitar estos colores arbitrarios que caían como una losa encima de un edificio y que se pintaban en un rojo brillante, porque yo los he visto en Villajoyosa y me gustaban como estaban, o un azul de arriba abajo porque luego tenía mi abuela en su casa y yo lo he puesto. Entonces al final, ¿qué pasa? Que esto no se nos ocurriría hacerlo en un edificio histórico.
patrimonial de gran escala. Pero si hacemos sistemáticamente la escena urbana, lo que hacemos es destruir ese entramado en el cual se ubica la lonja, la catedral o el resto de edificios. Bueno, ya aquí, pues, una vez justificado, intentar contarlo, y voy a intentar hacerlo de forma breve para evitar alargarme mucho. Administrativamente, lo que se nos pidió fue que hiciésemos un estudio para cada barrio, porque cada barrio tenía un plan especial y va a funcionar de una forma relativamente autónoma, ¿vale? Entonces la secuencia se hizo de esta manera. Se empezó por el barrio del Carmen, que era un poco el más, en aquel momento, más llamaba la atención. Se siguió con el de Belluters, porque cuando se puso en marcha todo el proceso de rehabilitación es donde se invirtió mucho más dinero, y se dejó para los últimos tres, los menos degradados, que eran Seuserea, el Mercat y Universitat. Vale, ¿cómo hicimos el proceso y cuál fue la metodología? En primer lugar, pues lo que hizo fue estudiarse la ciudad. Si lo que estamos intentando es reconstruir la ciudad, pues había que estudiar cómo se evolucionó. Hay que entender también que el de la ciudad no es un ente homogéneo. La ciudad es el resultado de un montón de estratos que se superponen a lo largo del tiempo. Cada uno de ellos es de una época y caracteriza una determinada zona, porque cada zona fue construida o fue reconstruida en determinada época. Evidentemente, toda la zona en torno al ayuntamiento no era como es ahora. De hecho, estaba ocupada porque era el barrio de pescadores, que era el barrio más pobre de la ciudad histórica. Se demolió y, claro, esa ciudad, que tiene un origen anterior, se reconstruyó a finales del 19. Eso implica que teníamos que conocer cómo se había construido la ciudad e intentar interpretarla para poder empezar a generar una propuesta global para todo. Se intentó recurrir a recuperar todas las imágenes que pudimos, los grabados, imágenes, fotografías y demás, un poco para ver cuál era la imagen que realmente caracterizó una determinada época antes de que las sustituciones masivas la transformasen. Basta pasear por el río para ver que lo que vemos hoy en día no tiene nada que ver con la vista que más o menos parece que nos transmite este grabado, ¿vale? Al fin y al cabo se trataba de recuperar un poco, conocer, comprender cómo era la ciudad cuando a partir del 19 se transformó radicalmente, ¿vale? Una precisión: la ciudad que tenemos ahora, la ciudad histórica que tenemos, es una ciudad del 19, no es una ciudad anterior. La trama viaria es anterior, pero fue a partir del 1830, 1850 en que se reconstruyó de forma masiva para dedicar edificaciones que antes eran artesanales a renta para la gente que venía del campo y se dedicaba a la industria o en esas actividades. Luego, realmente lo que estamos haciendo es reconstruir una ciudad que no va más allá del 19, salvo en edificios monumentales o algunos muy puntuales. Bien, dentro de todo este proceso lo que hicimos fue intentar ir a las fuentes y ver si éramos capaces o era posible conocer cómo era la arquitectura antes de la sustitución. Y es cierto que el ayuntamiento, en el archivo histórico del ayuntamiento, lo que es la sección de policía urbana, se conservan prácticamente todos los expedientes de los edificios que se fueron construyendo desde el 1800 algo en adelante. Este es un poco el tipo de documentación que hay aquí. O sea, estos expedientes no son los actuales, nada más que había una fachada, solo les importaba la fachada. Detrás de la fachada puedes construir lo que quisieras, como si no tenía ventanas, ¿vale? Pero las fachadas se conservan. Entonces sí que es cierto que esto no nos da los colores originales, pero nos da criterios de composición. Es decir, los colores que hay en esta imagen de aquí a la derecha no son los colores originales, pero sí que te marca que había un zócalo, unos elementos a los lados, se remarcaban las pilastras con un determinado color. Es decir, había una composición cromática que contaba la composición del edificio. Esto ya como curiosidad, es decir, hay expedientes extraordinarios. Este es el de la Casa de los Dragones de Cortina, un dibujo magnífico que todos conocerán. Pues este es el proyecto original. O estos de aquí son el del Mercado de Colón, un dibujo precioso, bellísimo, y algún edificio perdido que había en la calle de las Barcas, un edificio modernista que pues cuando se reconstruyeron con todos estos edificios de los bancos, pues se demolió y se perdió, ¿vale? Bueno, el tema es que esto nos ha permitido reconstruir, en cierto modo, esa imagen. Por poner un ejemplo de hasta dónde se puede llegar. Esto es la plaza del Mercado de Valencia, la he puesto porque estamos aquí al lado, no todos la conocemos. Si uno ve los planos originales, los planos antiguos, ve que en torno al año 1704, el primero de arriba es del 1600 y el de abajo es del 1700. Bueno, el de arriba, una cosita que tienen ahí es la horca donde ahorcaban a la gente, ¿vale? El del 1704 nos muestra que toda la plaza del mercado estaba porticada. Todas estas casas que tenemos ahora, pues son del año 1850. Ahora veremos los expedientes. La imagen original no tenía nada que ver. De hecho, son estos de aquí. Si ven estos expedientes, son expedientes que se hicieron en aquellas fechas. Yo recuerdo que estaba aquí con Ana Torres, que está aquí presente, mirando el archivo y vamos a ir sacando fotografías. Son del 1830 al 1850, 60. Es decir, se reconstruyó entera prácticamente en apenas 20-30 años. Se perdió esos pórticos de la planta baja y los edificios, estos son mucho más modestos, se sobrelevaron, que son los que tenemos en este momento aquí.
Bueno, ahí se conservan las imágenes. Todos estos grabados, muchos lo conocerán, son los grabados de cómo era la plaza del mercado cuando estaba porticada y las viviendas no se habían reconstruido con anterioridad. Vale. O esta de aquí en la cual todavía se conserva el mercado antiguo a la izquierda, el mercado que se demolió para hacer el mercado central. Y la lonja sin su remate, que es del siglo XX. El remate es una reconstrucción posterior. Cuando se completaron tanto esto como las torres de Serrano, aquello que en teoría no se había acabado de hacer. Bueno, yendo más rápido para evitar alargarnos mucho. Fase siguiente. Si estamos hablando de tal heterogeneidad de edificios, lo que hay que hacer es catalogarlos de alguna manera. Es decir, al final los colores entendemos que son de una época y responden a un criterio estético. Luego no van a ser los mismos los edificios más antiguos que los edificios del 1950, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue desarrollar una clasificación tipológica. Definimos las tipologías que nos permitían abarcar la totalidad de los edificios e intentar hacer una cosa. Nosotros no intentábamos recuperar el color de edificio por edificio, porque eso nos implicaría hacer muestras de cada uno de ellos. Lo que hacíamos era recuperar los colores de cada una de las tipologías para que cuando una persona fuese a trabajar sobre ella, decidiese de los colores que se utilizaban en aquella época en sus edificios una gama cromática concreta. No era necesario determinar exactamente el color de cada edificio. Si hacemos esto, al final lo que estamos haciendo es preservar más o menos la construcción, la imagen de cada uno de los edificios, independientemente de que ese color fuese el original, ¿no? Evidentemente, en un edificio patrimonial importante lo que se hace es buscar el color original. Eso es un caso distinto, ¿no? Es una manera de agilizar y no esclerotizar el proceso de recuperación. Bueno, catalogamos todos y en cada barrio hicimos este proceso, hicimos este listado y fuimos casa por casa definiendo a qué tipología pertenecía y cómo habría que tratárselo cuando decidiésemos las características cromáticas. Este es el de Universitat San Francesc, pero lo hicimos con los 5 barrios. O sea que en ese momento se hizo una plan de tipologías. La idea era que el arquitecto que fuese a hacer una casa llegase y dijese: esta casa es, según el plano, vecinal no ecléctica. Se cogía la ficha y aplicaba el color. Es un poco el proceso, ¿vale? Bien, una conclusión que a nosotros nos parece importante. Si el color depende de la tipología y depende de la época, no hay un color de ciudad. Hay tantos colores de ciudad como ámbitos urbanos. Si esto se llevase a la práctica bien hecho, implicaría que cada una de esas zonas que ven ustedes ahí tendría unas gamas cromáticas distintas. Y se diferenciaría no en torno al barrio del Carmen o barrio de Belloters, sino a los edificios de la zona del Carmen que no se han modificado mucho y serían análogos a los de la zona de Belloters de la misma época. Entonces sí que existiría una imagen de ciudad construida más o menos de una forma homogénea, ¿vale? Lo que pasa es que los procesos de rehabilitación son tan lentos y tan arbitrarios que al final el resultado nunca se alcanza completamente. Pero existían ámbitos cromáticos diferenciados por zonas, como luego veremos. La tercera fase fue reconstruir todo esto de una forma lo más objetiva posible, con un doble objetivo: para que fuese viable y para que los agentes que iban a intervenir se lo creyesen, porque si simplemente les dices que los colores son estos y no se los asientas sobre una cierta convicción que no es rebatible, pues al final predomina el ámbito de, pues a mí me gusta rojo, que el tema de que no es que eran rojos, ¿vale? Entonces cuando tú les demuestras científicamente que los colores son estos, conviertes lo que es una directriz en una directriz razonada y entonces de un cierto cumplimiento. Entonces esto se hizo a través de toma de muestras y mediciones cromáticas de un amplio número de edificios. Entonces se hacía selección en función de aquellos edificios que se conservaban mejor, que entendíamos que estaban menos manipulados o menos transformados, y bien se medían in situ en aquellas zonas donde se conservaba el color, ahora veremos, o se tomaban muestras. Había que tomarlas de varios sitios, es decir, no hay un color de un edificio. Un edificio que tiene una cierta riqueza ornamental tiene un color de fondo, uno en las molduras, otro en los remates, otro en los zócalos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, se pueden hacer, como digo, mediciones cromáticas, midiendo en aquellos casos en los que se podía limpiar la capa o se entendía que no tenía una transformación sustancial, se puede medir directamente. Bueno, como ven aquí abajo se ha hecho hasta en las torres de Serrano. Esto sí, trabajo lo hicimos cuando se hizo la rehabilitación, las torres de Cuart, perdona. Ahí sí que se hicieron unas mediciones masivas para que un poco idea de zonas de medición que se fueron calculando en las torres de Cuart. Es un ejemplo extremo porque un edificio de un valor patrimonial es pues extremo, ¿no? Pero bueno, que al final no es un color y una toma de muestras. Hay que hacer un muestreo para ir intentando equilibrar las zonas de deterioro y demás. Esas mediciones se completaban en el laboratorio cuando era necesario, cuando era posible, porque luego una de las cosas que intentamos hacer con posterioridad, un problema que nos encontramos es que reconstruir esos colores para transmitirlos no era fácil. Entonces lo que tuvo que hacer fue intentar equilibrar los colores con el sistema de reproducción, hasta el extremo de que muchos de ellos directamente, cuando se hacían las cartas que se mandaba al ayuntamiento, se hacían a mano. La carta no era una carta impresa, era una carta pintada a mano con pigmentos originales recortados, pegados, para que la medición fuese lo más exacta posible.
Cuando el edificio estaba, bueno, los edificios han tenido muchas intervenciones, entonces en muchos casos hay distintas capas. Cuando hay varias capas, la medición de la primera capa no es la capa original. Entonces lo que se hacían era toma de muestras que cogiesen la profundidad de todo el mortero hasta la capa base constructiva y luego se analizaban. Ahí ven ustedes esa especie de bocadillos que van apareciendo capas, lo que es la parte inferior. Ahí es todo el sustrato, que es el revoco, y luego capas de distintos colores que han ido superponiéndose de forma progresiva conforme la casa o se ha repintado o directamente han pasado a nuevas modas y se han hecho modificaciones posteriores. Al final se trataba de conseguir esa relación entre pigmentos actuales que, en cierto modo, en lo posible, replicasen cómo funcionaban los pigmentos antiguos, tanto por el tema del color en sí, como por el funcionamiento del muro. Los pigmentos actuales, si son plásticos, cierran, tapan el muro, no respira, lo tumba, lo abre, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hizo también, esto se completó con un proyecto FEDER, en el cual Santi participó, por cierto, éramos más jóvenes, ¿verdad? En el cual la idea era precisamente intentar ver de las pinturas actuales, al silicato y demás, cuáles replicaban lo mejor posible esas características de aquellos morteros originales que llevaban el pigmento natural integrado dentro de la capa, ¿vale? Para al menos dar directrices sobre cuáles eran aplicables y cuáles no, sin necesidad de reconstruir un pigmento que hoy en día no se utiliza. Bueno, esto es lo que se aplicó, luego lo verán en lo que es la restauración, en el interior de la restauración de las torres de Quart. Ahí sí que se hizo con una forma mucho más sistemática. Y un último detalle antes de ver un poco los resultados, que es que al final hay algo que más allá de los revocos, pigmentos y demás, y es que se catalogó y se sistematizó todo las maderas, las cerrajerías y aquellos elementos que también llevan color, y también se establecieron directrices. No, en la casa antigua no tenía una ventana de madera de pino y la fundición no funcionaba con una madera de aluminio. Entonces esas directrices alcanzaron también el resto de materiales que en principio debían colocarse para la restauración de edificios históricos. El resultado, básicamente, para sintetizar, es esto: es una carta de colores. En este caso es la carta de colores del barrio de Universitat Sant Francesc. Aquí están todos aglutinados, pero luego verán que en cada una de las fichas estos colores van relacionados con una tipología o con otra. Esto es un poco el resumen que se le facilitaba al ayuntamiento para que el ayuntamiento comprobase si eso se estaba cumpliendo o no. De hecho, hace poco nos han encargado la intervención en lo que es el edificio que están restaurando es la Cruz Roja en La Pechina, porque el proyecto que se ha presentado no respondía a los colores que marcaban lo que eran las cartas cromáticas que ya forman parte de la normativa. Y esto es una ficha de aplicación. Esto es una tipología concreta, la edificación artesanal, tiene dos gamas, almagra y ocre, ahora hablamos un poquito de ellas, y aparecen una serie de colores que son aplicables a cada uno de ellos en función de la época. Abajo hay una serie de directrices que dice cómo se tienen que aplicar, ¿vale? Pero básicamente es dar toda esta amplia variedad para decir, si yo tengo una casa que es de este tipo, estos colores son todos históricos. Tiene libertad para actuar sobre ella, pero al menos garantizamos que los colores que se aplican forman parte de unos colores razonablemente históricos. Consecuencias, pues conforme más antiguos eran los edificios, más intensos eran los colores. Y conforme más han ido, más moderno ha sido el proceso, más suaves son. ¿Por qué? Pues porque a partir de este momento entra en funcionamiento la Academia de Bellas Artes, que sistematiza una serie de patrones culturales que hacen referencia a una arquitectura muy regulada, menos popular, que poco a poco va suavizando esos colores y estableciendo unos criterios compositivos un poco más estandarizados. De hecho, cuando he dicho antes que solo había el expediente sobre una fachada, es porque el arquitecto municipal nada más que veía que eso tenía buen gusto, nada más. Si tiene alguna duda, lo mandaba a la Academia. Y entonces los expedientes que el arquitecto ha visto, bueno, son 4 páginas. Los que llegan a la Academia son un tocho así de gordo, porque la Academia contesta, el arquitecto contesta, y entonces ya se meten en una dinámica en la cual dicen, es que esto va a estropear la imagen urbana. Pero en ese mismo proceso se suavizaron los colores, ¿vale? Luego llega, aquí hay otro tipo, dos, están puestas por lo siguiente. La primera no dejaría de ser una vivienda artesanal, clásica, pequeñita, de 5 metros de ancho, que luego fue sobrelevada. ¿Qué pasa? Que se sobrelevó en el 1980, una cosa así, cuando la arquitectura ya respondía a criterios eclécticos. Es decir, no podemos encontrar cosas tan raras como una vivienda que debe ser una artesanal, pequeñita, estrecha, antigua, con colores rojos, almagras o ocres, que está de color verde y con mucha ornamentación porque se hizo en aquel momento. O sea, hay una especie de mistificación entre gustos, colores y demás, que claro, ¿cómo se solventa? Se solventa diciendo que esa vivienda, pese a su estructura de fachada, es una vivienda ecléctica, y si tiene una ornamentación ecléctica, tiene que trabajarse a nivel ecléctico, ¿vale?
Bueno, y conforme más va creciendo, pues más riqueza ornamental y más unas soluciones más potentes, ¿vale? Entonces, resultados, pues nos encontramos con lo siguiente, que en Valencia, como prácticamente en cualquier ciudad histórica de España, nos encontraremos con viviendas señoriales, viviendas de amplia dimensión. ¿Qué pasa con estos edificios? Cuando más antiguos son, más intensos son, como el edificio de la izquierda, creo que es la Plaza Cisneros. Cuanto más modernos son, más elementos ornamentales, más clasicistas y van bajando su intensidad. Pero son grandes paños de color con elementos ornamentales. El color ahí es muy importante. Si en ese edificio de la izquierda tú le metes un azul, el pelotazo visual es tan brutal que te has cargado la plaza, ¿vale? Evidentemente son edificios muy protagonistas, pero por el mero hecho de que su propia dimensión genera una enorme masa de color de un único tratamiento en una zona. Las viviendas artesanales funcionan de manera muy distinta. Son viviendas más pequeñas, organizadas cromáticamente, como digo, de más intensas a menos conforme fue colocándose o implantándose el eclecticismo, pero que se caracterizan por muchos huecos y menos elementos ornamentales. Muchas de ellas prácticamente ninguno, con lo que única ornamentación era lo que es la fachada. Aquí se ve alguna cosa que digo de lo que es el clasicismo. Esta fachada de la segunda de la izquierda todavía no tiene ningún tipo de zócalo ni nada. Pero las otras ya, por muy modestas que sean, le ponían un zocalito porque el gusto estético académico implicaba que ese zócalo debía estar marcado de alguna manera, ¿vale? Bueno, es un poquito vean cómo van variando estas viviendas. Conforme la sustitución de los años del 1850 en adelante va generando edificios de mayores dimensiones y se van generando agrupaciones, se demuelen a lo mejor 4 o 5 artesanales, se genera una vecinal más grande, las composiciones empiezan a ser más complejas, ¿vale? Y ahí la mayoría de ellas pasan a tener ya una riqueza ornamental con colores más propios del eclecticismo y mucho más variados, porque en el eclecticismo ya era posible importar colores, pigmentos, era mucho más, la gama es mucho más amplia, y aparte se colocaron la riqueza de las rejas era mayor, ya no era solamente el color de fundición, sino que se utilizaba el color de la reja o cromáticamente compatible con el resto con el fondo, o hay muchos elementos ornamentales que al final lo que hace es meter muchos colores porque hay mucho elemento ornamental. Y conforme llega el eclecticismo y el modernismo, lo que hay ya es pues una explosión de color que se deriva no solamente de los colores de los fondos, sino de elementos como el ladrillo visto, la cerámica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en resumen, al final pasa lo siguiente. Todo esto aplicado a calles da la siguiente imagen. Si nos encontramos con una calle como la calle Bolsería, que es esta, nos encontramos un entorno muy fragmentado, muchas casas pequeñitas, en los cuales los colores son, pues la casa tiene poca superficie de color, pero que hay muchas pocas superficies de color de distintos tamaños, ¿vale? Se ve aquí que hay una cierta uniformidad cromática, porque una serie de viviendas tan antiguas, tan tradicionales, no tiene una riqueza cromática derivada de que no hay edificios eclécticos. Aquí no se sustituyó nada en el eclecticismo. Todas las viviendas son del 1950 y ahí prácticamente se fosilizó esa zona, ¿vale? Hay que evitar que aquí haya un pelotazo azul de color en medio, porque rompe esa imagen homogénea que te da una sensación de riqueza. Tú vas caminando y vas pasando muchas casitas pequeñas y todas ellas con un color parecido, pero no exactamente igual, ¿vale? La de la derecha es mayor porque eso fue una reparcelación. Eso se vendió el convento de la Puridad y se reconstruyó a base de edificios vecinales que tenían una mayor dimensión. El resto es más original. ¿Qué pasa en una zona donde lo que predomina son los edificios señoriales? Esto es la calle Trinquete de Caballeros. Pues que al final tenemos 4 o 5 edificios. En la superficie que antes teníamos 15 o 20, tenemos 4 o 5. Cada uno de ellos con una presencia cromática muy importante. Tiene mucha presencia. Suelen convivir edificios de distintas épocas, porque aquí conviven edificios casi de carácter medieval, cercanos a lo que es San Juan del Hospital, con algún edificio palaciego, como es el que hay arriba, que es el que da a Nápoles y Sicilia, creo que es, ¿vale? Ese edificio, por ejemplo, sí que hemos encontrado lo que es el expediente, está tal cual, ¿vale? Pues es un poquito esa riqueza cuando el edificio es más moderno, tiene más elementos ornamentales, sin embargo, se confronta con otros edificios con un tamaño mayor, con un tratamiento ornamental como mucho más homogéneo. Cuando tenemos zonas vecinales, entendiendo por tal esas sustituciones del año 1850 en adelante, nos encontramos mayor en la altura, edificios grandes o con colores más homogéneos, pero con mucha fragmentación por las ventanas. ¿De acuerdo? Y como todos son de la misma época, se ve que salvo algunos edificios un poquito más señoriales que había en esta zona, el resto tiene una cierta también homogeneidad visual. Y no siempre es así. Esto es una reconstrucción de la plaza del mercado, aquí, en lo cual demuestra, o al menos para nosotros demuestra esa teoría de que es importante preservar los colores de ese fondo, de esos edificios que no tienen valor patrimonial per se,
lo tienen por formar parte de un conjunto. La lonja inserta en esas viviendas tan fragmentadas para que esa bolsería tiene esa potencia visual que no le quita nada de ninguno de los dos edificios. Los otros edificios, por mucha variación cromática que sea, son homogéneos, pues son de la misma época. La lonja tiene esa potencia visual porque el resto se ha preservado. Si el resto se sustituye y se trata de forma arbitraria, estoy alargando, ¿verdad? Termino. Pues entonces rompería el efecto. Bueno, viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Muy poquito, y con esto lo termino, no voy a contarlo todo, simplemente decir que junto con esto pues se ha actuado en edificios singulares, de manera que funcionasen como foco visual. Las Torres de Cuar, ¿de acuerdo? Con las puestas que hemos dicho antes, el Palacio de la Exposición, que también ahí se hizo una escuela-taller y se reconstruyó desde la escuela-taller por los propios alumnos, se hicieron todas las intervenciones, con lo cual era una forma de divulgar un poco estos oficios, ¿vale? O el penúltimo que hemos hecho, que es el de la restauración de este palacete, el palacete de Burgos de la Avenida del Puerto, que aquí a la izquierda está cómo se conservaba, con esa especie de monocromía de arriba abajo, el proyecto, y cómo está en la actualidad, con los colores que responden a la arquitectura ecléctica del momento, diferenciando entre fondo y elementos ornamentales para que se vea la estructura compositiva que era como diseñaban los arquitectos en la época. Y yo creo que con esto lo dejamos y ya el resto ya no lo cuento porque si no se me hace muy largo. No, era muy rápido. Es decir, simplemente que sepan que esto mismo se ha aplicado en, pues no sé, Valencia. Es decir, luego esto se ha extendido, lo hemos hecho en más sitios. Se ha hecho aquí, esto es Cartagena, el Centro Histórico de Cartagena, hicimos el estudio cromático, aplicamos lo mismo. Este otro es Ontinyent. Esto es Burriana, también nos llamó a la consellería. Y es... No, Burriana es anterior, perdón. Esto es Segorbe, perdona, y esto es Burriana. Y esto es la Plaza Vieja de La Habana, en Cuba, ¿de acuerdo? En lo cual nos llamaron para hacerlo. Esto fue un convenio de la UPV, esto no lo pagó Cuba, esto lo pagó la UPV dentro de los fondos de colaboración, desarrollo y demás. El problema que nos encontramos una vez que fuimos, lo hicimos y les contamos cómo hacerlo, es que no tenían dinero para hacerlo, luego han hecho otra cosa, ¿vale? Pero básicamente esto sería la reconstrucción de la Plaza Vieja de La Habana, tal como la desarrollamos a partir de esta metodología. Y ahora sí que he terminado, ¿vale? Muchas gracias por el tiempo. ¿Cuánto he hablado? Sí, muy bien. ¿Pero cuánto he hablado? Bueno, no me he extendido tanto. Mientras no llegas a los 3/4. ¿Cuánto tiempo tenemos? 20. Si yo estaba en la gloria, escúchate. Tú lo vas pasando. Vale. ¿Aquí? Sí. Mejor. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que este sitio es muy acogedor. Sí. Y apetece estar aquí escuchando a compañeros y colegas que tienen cosas tan bonitas e interesantes que contar. Yo sí que luego te haré alguna pregunta, si me lo permites. Bueno, buenas tardes y gracias por tu presentación. Para mí es un placer estar hoy aquí presentando los retos, los objetivos de la Cátedra UNESCO Forum, Universidad y Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, lo primero que me gustaría contarles es qué es la Cátedra UNESCO Forum. Esta cátedra pertenece a una red de cátedras internacional que la UNESCO concede a universidades que tienen grupos de investigación, grupos de trabajo, pues que tienen una singularidad y un compromiso con abordar actividades que están en consonancia con los objetivos de la UNESCO, lo que la propia UNESCO pues decide. Entonces, afortunadamente, hace unos años, pues la Universidad Politécnica pues fuimos galardonados, aunque yo a veces que esto digo que lo de que fuimos galardonados es un arma de doble filo, porque por una parte está muy bien tener esta cátedra de la UNESCO, pero por otra parte pues eso conlleva un compromiso muy importante, porque el apellido UNESCO pues no es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo empezó esta cátedra? Pues esta cátedra empezó pues hace unos cuantos años, en el 95, mediante una firma que se realizó entre la Universidad Politécnica y la UNESCO,
para crear una red internacional de especialistas que estaban interesados en la divulgación, el cuidado del patrimonio cultural. Esta cátedra pues fue trabajando y con los años pues la UNESCO vio, bueno, en aquel momento no era cátedra, era lo que se llama Fórum UNESCO. La UNESCO creó el programa UNITWIN Cátedras UNESCO y vio que el trabajo que se había estado haciendo desde la Universidad Politécnica pues era un trabajo pues, que estaba en consonancia, era un trabajo riguroso, serio, que la universidad pues, había estado apoyando este tipo de actividades. Entonces, pues como digo, nos galardonó con esa cátedra que, bueno, estamos disfrutándola hasta el día de hoy. Yo la dirijo desde hace 6 años y la verdad es que para mí es un orgullo el poder mantenerla y el poder trabajar y hacer actividades dentro de la misma. ¿Qué nos dedicamos nosotros? Pues a nosotros nos dedicamos lo que es nuestra alma, en proteger, divulgar, conservar el patrimonio cultural y patrimonio natural, siempre en consonancia con los objetivos que tiene la UNESCO. Entonces, nuestros principales objetivos, primero, difundir el ideario de la UNESCO, todas las actividades que ellos entienden que deben de ser hoy parte de la sociedad del siglo XXI, organizar y hacer actividades divulgativas, cuando no solamente las hacemos nosotros, sino que también somos una red que está formada por miles de personas, casi somos 3.000 especialistas alrededor de todo el mundo, con diferentes áreas de especialización, diferentes ámbitos, pero todos ellos dentro del ámbito de la conservación y restauración y divulgación del patrimonio cultural. Principalmente es un ámbito académico, somos universidades, alrededor de todo el mundo, y que tenemos aquí una red entre nosotros porque nos vamos comunicando cuando unos necesitamos cosas de otros. Hacemos cursos y ayudamos a realizar cursos y actividades formativas, promovemos el intercambio de información entre las diferentes cátedras hermanas. Ahora mismo estamos fundando, y ahí estamos en la Universidad Politécnica, y nosotros estamos liderando una acción para crear cátedras, un núcleo fuerte de cátedras iberoamericanas que tienen que ver con el patrimonio cultural, y la verdad es que está teniendo pues mucha aceptación porque, lo queramos o no, el idioma ayuda mucho a que nos podamos entender. Hasta el día de hoy los idiomas oficiales de UNESCO son, por ahora, principalmente los que usan casi siempre son el inglés y el francés. Parece mentira que la población del español, de habla española, pues todavía no esté en ese momento que nos gustaría a todos que estuviéramos. Entonces, viendo esta situación, no todos tenemos la suerte de conocer perfectamente otros idiomas, aunque lo seguimos intentando a pesar de los años, nunca alcanzamos ese C1 que requiere todo el mundo, pues hemos decidido y estamos viendo como uno de nuestros retos el crear ese núcleo de cátedras hermanas, y la verdad es que empezamos ahora 2 meses escasamente y ya estamos teniendo pues bueno, ese hermanamiento, que es lo que a mí personalmente me produce muchísima satisfacción. Ayudamos a consolidar y a crear redes. Por ejemplo, otras universidades del mundo pues nos asesoran, nos piden que les asesoremos en cómo crear una de estas cátedras, y bueno, la verdad es que no paramos de hacer cosas, todo lo que buenamente podemos hacer. Para nosotros, otro de nuestros retos, otra de nuestras metas, que entendemos que no puede ser de otra manera en el momento en el que está la sociedad, en el momento en el que está la humanidad, y ante los retos que tenemos de unas dimensiones tan grandes, no puede ser de otra manera. Queremos ir de la mano del desarrollo sostenible, y también queremos ayudar a la difusión, divulgación e implementación de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, donde nos gusta o donde entendemos que podemos trabajar, porque la cultura no está reflejada como tal dentro de uno de estos 17 objetivos, pero sí que hemos elevado a las Naciones Unidas
el interés de que la cultura venga reflejada con mayor rotundidad dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque pensamos, y ahora hablaré de algunas de las actividades que estamos haciendo, que somos un elemento muy potente, la cultura es un elemento muy potente, el patrimonio cultural es un elemento muy potente para que estos ODS se puedan implantar o puedan seguir y se puedan llevar adelante en la sociedad. Tema acción por el clima, vida submarina, educación de calidad, ahí somos indispensables. ¿En qué nos inspiramos? ¿En qué se puede inspirar Cátedra UNESCO y lo que es ahora mismo el patrimonio cultural en consonancia con la sostenibilidad? Pues los programas europeos de desarrollo sostenible y economía creativa, en el libro verde del patrimonio cultural europeo, en el pacto verde europeo. Ahí tenemos un hueco, ahí nos hemos hecho un hueco todos los que somos ahora trabajadores de la divulgación y de la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial, porque muchas de las cosas que están pasando en la actualidad, y me refiero al, bueno, por ejemplo, las guerras que tenemos, las migraciones, la despoblación de determinadas zonas, bueno, pues todo eso tiene unas consecuencias dentro del patrimonio cultural. Se pierde el arraigo, se pierde todas esas historias, toda esa cultura, todo ese conocimiento, se va perdiendo porque desaparecen las poblaciones, o bien por las guerras o porque viene un señor desde allá y empieza a mandar misiles al otro sitio y empieza a romper esos edificios. Pero no solamente son los bienes tangibles los que desaparecen, con esas migraciones, esos éxodos que se producen, pues también desaparece todo ese bagaje cultural, como digo, esas historias que dejan de contarse, que dejan de estar presentes en la sociedad y que dejan de formar las raíces de lo que es una determinada sociedad. Ahí el patrimonio cultural es una de las bases de enraizamiento para la cultura y para la generación de una sociedad unida, cohesionada, y ahí es donde nosotros pensamos que podemos seguir trabajando. Cosas que hacemos desde la Cátedra UNESCO y que, bueno, y que pensamos que son importantes para llevar a cabo estos objetivos y que son parte de nuestra labor. Pues asesoramos en lo que haga falta. Hemos nombrado la paella, pues claro que sí, es un rasgo de identidad nuestro, muy valenciano, y si está la pizza en la comida mediterránea, ¿por qué no va a estar la paella dentro de los patrimonios de la humanidad? ¿Por qué no? Pues hasta tenemos un emoji en nuestros teléfonos. ¿Por qué no vamos a estar ahí? Bueno, pues, pero claro, que le den la categoría de la UNESCO a un bien no es algo fácil. Es realmente muy complejo y algo que el otro día, dentro de las charlas que tenemos, nosotros tenemos unos ciclos de charlas también en la Cátedra UNESCO, se llama 60 minutos con, tuvimos pues bueno, una participación muy agradable del director de la Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, y que él ha sido el delegado de España en la UNESCO durante muchos años, y él era el que se encargaba de defender todas las candidaturas que se presentaban allí de patrimonio mundial. Y entonces nos decía, Victoria, es muy complicado, lleva mucho tiempo, cada vez son más exigentes, pero es que además están los intereses, eso ya lo dejó caer, están los intereses políticos, que la política, pues bueno, cada uno tira para lo suyo y es lo que evidentemente pretendemos todos ser, bueno, ecuánimes y que no nos salpique nada y ser muy rigurosos, pero está claro que a lo mejor yo lo soy, pero mi vecino de enfrente no lo es, y él lo que quiere es llevarse lo suyo para su beneficio. Entonces, bueno, asesoramos en ese tipo de actividades también hemos estado trabajando con Sagunto, su candidatura para Patrimonio también de la Humanidad, también, bueno, pues bueno, ayudamos en lo que podemos. La Cátedra UNESCO pues también trata de asesorar o participar en diferentes intervenciones de restauración, pues por nombrarles alguna, esta última que una de las, bueno, fue muy interesante y estuvo muy bien, porque estuvimos restaurando una locomóvil, yo no sabía lo que era eso hasta que nos llamaron para restaurarla.
y se trata de un carro de desinfección que se utilizaba para desinfectar durante las diferentes contiendas, etcétera, y épocas de plagas, de epidemias precedentes al COVID que hemos tenido, pues todos los vestuarios y los ropajes del ejército, bueno, para eliminar pues pandemias, y bueno, y paradójicamente pues estuvimos restaurando este carro, ¿verdad, Priscila? Que ella fue una de las restauradoras que estuvo en el equipo, pues en la época de pandemia nuestra, hace pocos años, en mitad del COVID, nos tocó restaurar este carro de desinfección. Trabajamos en esos aspectos de conservación, y algo que a nosotros nos parece que es muy importante, la divulgación. Uno de nuestros lemas es: lo que no se conoce no se aprecia, y lo que no se aprecia no se cuida. Si yo no conozco algo, no lo voy a cuidar porque no sé ni de qué va. A lo mejor lo puedo conocer, pero si no lo conozco bien, no lo voy a apreciar. Entonces, si no lo aprecio, lo tengo cariño, no lo voy a cuidar. El primero es conocer, y nosotros lo que tratamos es de que a través de ese conocimiento se llegue a valorizar, a apreciar, a querer ese patrimonio material o inmaterial, aquí siempre estamos hablando de todo, para que la gente se implique, para que la sociedad diga: alto ahí, esto es mío, esto me lo he heredado de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, yo no estoy dispuesta a que se haga un mal uso de este bien cultural. Yo quiero que esto siga siendo tal y como lo he heredado, y yo me comprometo a que las generaciones que vienen lo puedan disfrutar igual que yo. Así que vamos a ser respetuosos y vamos a cuidar de nuestro patrimonio. A través de esta línea que la llamamos Divulga, pues bueno, lo que tratamos es de divulgar acciones, hacer formación en abierto, formación actualizada, accesible. Tratamos de que sea una formación, una divulgación que pueda ser apta para todos los públicos. Aquí no queremos elevar el listón. Nuestra torre de marfil, yo creo que ya tenemos bastante todos los días, todos los que vivimos ahí en la universidad, ya tenemos ahí una bonita y muy segura torre de marfil. Pero eso es una inutilidad si no llegamos a transmitir lo que nosotros estamos investigando, lo que nosotros estamos viviendo en la sociedad. ¿Para qué sirve todo ese dinero invertido en proyectos de I+D+I y todos los Is posibles del mundo si no llega a la sociedad? Entonces, una información actualizada, abierta, accesible. Destinatarios, todo el mundo. Tratamos de hacer todo lo máximo posible online para que nos puedan llegar y podamos tener seguidores, alumnas, alumnos de todo el mundo. Y contenidos pues, en línea de lo que hemos visto, los ODS, la conservación y recuperación de nuestro patrimonio cultural, y también estamos haciendo algún trabajito en patrimonio natural, como les voy a contar a continuación. Hacemos muchas mesas redondas, donde traemos a especialistas sobre un tema concreto. Una de las últimas, o la última que hicimos, es la conservación preventiva del patrimonio cultural ferrotranviario. La verdad es que fue una mesa redonda estupenda. Las personas que participaron, ingenieros, arquitectos, gestores culturales, gestores de ADIF, la verdad es que, bueno, pues todos coinciden en que esto es importante hacerlo, divulgar y contar las inquietudes y el trabajo que se ha hecho. Hemos tenido también ciclos de charlas, 60 minutos la última que tuvimos, o la penúltima que tuvimos, la última fue con Andrés Perelló, como les digo, el director de Casa Mediterráneo, pero antes el anterior fue con don Federico Mayor Zaragoza, que fue tenemos un canal de YouTube. Si alguien tiene interés en echarle un vistacito y perder algunas horitas o ganar algunas horitas escuchando a las personas que han participado con nosotros, es una delicia. Y les recomiendo a don Federico Mayor Zaragoza, porque es historia de este país, bueno, historia mundial. Él fue durante muchos años el director general de la UNESCO, hubo un antes y un después de él, y lanza un mensaje maravilloso que es la cultura de paz, a la cual nosotros nos unimos en cuerpo y alma, la cultura de paz. Y pensamos que la cultura de paz y el patrimonio cultural están íntimamente relacionados. Bueno, aquí les comento que tenemos una videoteca, si ponen Cátedra UNESCO Forum YouTube, ahí estamos nosotros. Todas las actividades que hacemos,
pues nos gusta que quede un registro, porque la única cosa buena, creo yo, la única cosa buena que hemos tenido en la pandemia es que nos hemos puesto al loro del online. Y nos ha posibilitado, yo en estas mesas redondas tengo a italianos, tengo a cubanas, tengo de todo el mundo, mexicanos, de todo el mundo. Y la verdad es que es lo único bueno, poder hablar con esas personas, porque de otra manera hubiera sido imposible. Cierro el paréntesis, la única cosa buena que ha tenido el señor COVID. Bueno, tenemos nuestro canal de YouTube y también tenemos un programa formativo. Este programa formativo tiene como eje común, denominador común, el patrimonio cultural y la creatividad sostenibles. Recuperar, poner en valor y divulgar conocimientos históricos, artísticos y artesanales, adaptándolos al siglo XXI, teniendo siempre presente la sostenibilidad, esos ODS de los que hablábamos antes, y hemos añadido un concepto más, la regla de las 3 Rs, reducir, reutilizar y reciclar. ¿Vale? Y en base a esto, ¿qué hemos hecho? Estamos haciendo y vamos a seguir haciendo curso El Esparto. El esparto ha sido un material histórico que se ha utilizado durante cientos y cientos y cientos de años y que con la irrupción del plástico, que yo no digo nada malo del plástico, ¿vale? Pues se dejó de utilizar. Ha sido un material muy sostenible, un material barato, un material que no contamina nada. Pues bueno, hemos recuperado con una artesana valenciana, Teresa Miñana, que ha sido premio de la Comunidad Valenciana de Artesanía, y estamos haciendo cursos formativos para todo el mundo que quiera, allí en la universidad, en el Instituto de Restauración, para ese. Hemos trabajado también con serigrafía con tintes naturales con artistas de la Facultad de Bellas Artes. Estamos haciendo cursos y el próximo curso sobre conservación preventiva del patrimonio lo vamos a hacer online total para que tenga una mayor aceptación. Estamos haciendo también cursos de cómo podemos, en esas 3 R's, reusar, reutilizar y reducir, cómo podemos aplicar los conocimientos antiguos como se tenía antiguamente con productos naturales, muy sostenibles, poco contaminantes, al mundo actual. Entonces estamos trabajando con las naves y con algunos grupos de diseño industrial y algunos grupos de moda para enseñarles, porque todos nos pensamos, o mucha gente y sobre todo la gente joven se piensa que los colores con los cuales está hecha nuestra ropa, pues no se piensan de dónde salen, francamente. Y hasta hace poco más de 100 años, no mucho más, pues todo era natural, como esas tierras, esos pigmentos. Pero yo estaba viendo la gama cromática tuya y es que es la gama cromática que podemos coger de los colores naturales, es que no se va, esos tonos tan bonitos, tan dulces, mira, ahí los puedes ver, es que estaba viendo tu gama cromática y estaba viendo esta. Entonces, también hacemos cursos en los que enseñamos cómo hacer uso de esas técnicas antiguas. Como esta parte nos interesa mucho, la Universidad Politécnica de Valencia tiene una plataforma que se llama EDX, que es de formación en abierto. Es una plataforma donde están las mejores universidades del mundo y que ofrecen cursos de formación para todo el mundo, completamente gratuitos, y estamos haciendo un curso, ya lo tenemos prácticamente acabado, sobre formación en la utilización de colores naturales. Esto, vamos, esperamos no tardar mucho en lanzarlos, se nos ha cruzado el COVID por medio, se nos han cruzado varias cosas, pero eso está ahí, ese proyecto está ahí, y lo que nosotros queremos es que sea algo accesible, que no cueste dinero, que cualquier persona que tenga un ordenador en su casa pueda hacer uso de estos conocimientos, que al fin y al cabo es lo que nos dice la UNESCO. Y bueno, y ahora pues nada, ya casi termino, he ido rapidita. Tenemos un proyecto muy bonito, ahora tenemos un proyecto muy bonito en marcha, que bueno, está financiado por la Generalitat Valenciana y por la Unión Europea, está dentro del grupo del Thinking Azul. Y la verdad es que aquí tengo a mis técnicos, que para mí es un orgullo tenerlas, y la pitufina pequeña, pues afortunadamente
ha venido también a acompañarnos porque no podía estar ni un ratito más sin su madre, porque la verdad es que esto de trabajar y criar al mismo tiempo es muy complicado. Pero bueno, seguimos adelante. Y el objetivo de este último proyecto que nos han concedido, este proyecto de investigación, es conservar nuestros océanos a través de la divulgación entre la infancia y juventud del patrimonio cultural marino. Nuestro objetivo Diana en este momento es llegar a la base por edad, infancia y juventud. Utilizar el conocimiento del patrimonio cultural como herramienta de divulgación para contar historias a ese segmento de edad, historias interesantes, y el objetivo final es que tomen conciencia de que tenemos que cuidar el medio ambiente y particularmente nuestros mares y nuestros océanos. Es un proyecto muy bonito, hay muchos investigadores implicados de diferentes áreas. Jorge es uno de ellos, que nos está hablando del color del Mediterráneo, y bueno, y la verdad es que llevamos poco tiempo, pero nos está dando muchísimas satisfacciones, pues hemos hablado ya estamos en conversaciones con el Palmar, estamos hablando de iconografía, de cartografía, del color, de elementos etnográficos, etnológicos. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Hemos hecho ya una experiencia piloto con niños de allí, de la Escuela de Estudios de la Universidad Politécnica de Valencia. El proyecto se llama Oceanart Project. Si tenéis o tienen interés en echar un vistacito, nos podéis encontrar por internet. Tenemos elementos descargables, todo gratuito, todo en abierto, todo lo más accesible posible. Estamos hablando también con Generalitat, vamos a poner en marcha ahora una serie de actividades con los profesores de los centros de primaria, secundaria, bachillerato y FP. Es un proyecto ambicioso, muy ambicioso, que viene a demostrar que el patrimonio cultural tiene un papel muy importante si se sabe utilizar correctamente. Ese papel que yo he dicho, pues de divulgador, de captación del interés de nuestro objetivo Diana, infancia y juventud, de mantener vivo lo que hemos legado de nuestros antepasados, y bueno, qué mejor excusa que conservar nuestros mares y océanos, que es el pulmón de la Tierra, uno de los grandes pulmones de la Tierra. Igual que yo he disfrutado de buenos baños en el Mediterráneo, pues quisiera que mis nietos y mis bisnietos también los pudieran disfrutar. Y bueno, yo ya voy cerrando. Como conclusión a estos retos, a las ganas de trabajar que tenemos el conocimiento, tenemos una grandísima red de difusión con alcance mundial, tenemos mucha ilusión, estamos muy comprometidas con el proyecto y tenemos pues esa responsabilidad de que somos una cátedra de la UNESCO, que estamos en una de las mejores universidades de este país y que queremos alcanzar, pues bueno, que nuestros objetivos, que la sociedad pues se haga eco de estos sentimientos, que les guste nuestro mensaje, que quieran retransmitirlo a su vez, entre otras cosas para que podamos confirmar que el patrimonio cultural es una herramienta muy valiosa, es una herramienta muy potente, y que entre todos y cada uno en la medida de sus posibilidades, de sus conocimientos y de sus capacidades, pues lleguemos a alcanzar un mundo mucho mejor y que nadie se quede atrás, que eso también es muy importante para todos nosotros. Y muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya parecido interesante. Ya. Bueno. Habéis sido breves, ¿eh? Habéis estado Yo me he fenomenal. portado muy bien, ¿no? Sí. Fenomenal. Pero bueno. Muchísimas gracias, Victoria, muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que es un chute de energía, ¿verdad que sí? ¿A que os estáis sintiendo mejor que antes cuando habíamos entrado? En la hora de la siesta. No es por la siesta, sino porque nos habéis motivado, porque nos habéis transmitido esos conocimientos. Sí, no veo las caras de las personas. Sí, y hacemos esa transmisión
que Claro. estabas contando necesaria a la sociedad. Sí. Y pienso que lo habéis conseguido. Muchas Os habéis gracias. entusiasmado y ahora lo que nos toca es preguntarles cosas que se nos hayan quedado en el tintero o que queramos sugerirle o que queramos, no sé, compartir. Nosotros a ellos. También podríamos, también podríamos, también, y entre nosotros también. Yo también me he anotado. Dígame, Marco. Sí, sí. A mí me encantó la parte de cromática. Por ejemplo, culturalmente nosotros somos muy, como que los colores los diferenciamos mucho por la parte cromática. Hay otras culturas que hacen mucho énfasis en si es mate, si es brillante, satinado. No sé si también eso lo tuvieron en consideración al momento de hacer el análisis cromático. Vamos a ver, al final la cosa es tan sencilla como que la propia técnica constructiva te marca las capacidades. Es decir, una arquitectura tradicional se hace a base de morteros, revocos hechos a base de materiales naturales, es un brillante. El problema nos aparecía sobre todo en las carpinterías y en las cerrajerías, donde sí que es cierto que determinados tratamientos actuales son muy, muy agresivos desde el punto de vista del brillo y demás. Recuerdo que desde el principio las cerrajerías planteamos la necesidad de que fuese una solución contemporánea que en cierto modo replica la tradicional, ese tratamiento oxidón que evita el brillo del metal, que es tan contaminante visualmente. Si al final utilizas un tratamiento de pintura para el fondo, o un tratamiento de revoco coloreado, una solución más clásica, una pintura al silicato, eso no tiene un brillo, que es la que te da la pintura plástica. Pero es que aparte, ese tipo de material lleva un problema. Y es que en la arquitectura tradicional, entre lo que es el material de fábrica y lo que es el material de cerramiento, existía una porosidad que permitía ventilar y permitía que la humedad saliese y demás. Esas nuevas pinturas directamente lo cortan, que es por lo que saltan enseguida. O sea, no solamente son malas desde el punto de vista de que visualmente no funcionan, sino que no son constructivamente incorrectas, pero es que son mucho más baratas. Y eso es lo que al final ¿vale? Sí, por la parte de todo el proceso. Y aprovecho esta pregunta. Si dentro de 500 años se quisiera volver a hacer esa reconstrucción, ¿cómo podemos garantizar de poder transmitir todo este conocimiento de que es este color específico con esta textura? Dudo que 500 años aguanten las viviendas del centro histórico, ¿eh? O sea, la sustitución va a ser obligatoria. O la tierra, al paso que vamos. Pero ¿cómo sería de pronto en este caso? Vamos a ver. Pero ¿cómo se transmite dentro de 500 años un color, esa información? Que ese es el problema que tenemos ahora, de que los colores se han desteñido y no sabemos cómo eran. Incluso si lo quisiéramos recuperar a veces es difícil. No sé contestarte, vamos a ver. En el metaverso estará la solución. Por ejemplo, una escala de colores universal. Vamos a ver, una cosa que no hemos comentado, que se me haya pasado de toda la historia, es la normalización cromática. Es decir, en el tema de la normalización cromática hay un montón de sistemas de color. Aquí Ana Torres y Juan Serra son los expertos del grupo en el tema de toda esa normalización. Nosotros hemos cogido una de ellas, que era el sistema Munsell. El sistema Munsell es americano, que se eligió en su momento porque tenía una gama reducida, es una gama muy intensa, que no voy a meterme a contarla, ¿no? Pero tenía una gama reducida de colores naturales que se adecuaban muy bien a esto. Entonces, claro, la normalización viene directamente por la elección de ese sistema de código que te permite transmitirlo. Eso está normalizado, eso no es un problema, ¿vale? Esa normalización sí que nos obliga a trabajar siempre en el mismo sistema. Es cierto que luego, pues cuando te pones a trabajar con pinturas industriales tienes que hacer conversiones y demás, pero eso existe, esa normalización. Si eso es lo que estás comentando, exacto, es posible normalizar los colores. Una vez normalizados, ya no es un problema, ¿vale? Dentro de 500 años seguirá siendo, si el Munsell sigue estando en funcionamiento, seguirán siendo los mismos colores. Pero que una sí. base fundamental, por ejemplo, química, es basado en este color de este componente químico que no va a cambiar. No, ahí lo que te da es el Munsell lo que te da es saturación, tono, etc., el color. Luego lo puedes obtener de una manera o de otra. Claro. Te da el color. Luego viene el tema de la compatibilidad constructiva o de intentar utilizar una tecnología tradicional compatible con el edificio para obtener esa solución. Pero es un tema distinto, ¿vale? Tú puedes obtener ese color, lo puedes tener en un material o en otro. Es cierto de que el país ya, el material o el otro te matiza la forma en que lo percibes y demás, ¿no? Pero es una notación de que te marca el color, punto, ¿vale? No la forma de obtenerlo, el color. Venga, animaros. Ah, que ha quedado todo muy claro. Yo, Jorge, sí que te quería hacer una pregunta. ¿El ayuntamiento te hace caso al informe que hicisteis? ¿Es de obligado cumplimiento la utilización Vamos a de ver, esos colores? ha sido muy azaroso el proceso. Cuento.
Al principio, cuando se hizo el barrio del Carmen, se hizo un proceso de difusión en el cual, repito, Ana Torres se marcó el trabajo de pintar todas las cartas a mano que luego se repartieron entre todos los arquitectos de la ciudad. Empezó a funcionar bien, sí que es cierto que empezó a funcionar. Es cierto que entonces había una especie de situación paradójica. Si los colores teóricamente no son exactamente los mismos, pero son los mismos para una edificación artesanal del barrio del Carmen que para una edificación artesanal del barrio de Bellutes de la misma época. Pero la norma solamente estaba vigente para el Carmen. Hubo un proceso ahí de batiburrillo en esa época hasta que se cerró todo. Luego se intentó hacer una carta cromática, pero hubo cambio de ayuntamiento. Una normativa cromática que se retrasó. No hace mucho, hará unos 3 años, creo que cuando se empezó a trabajar en el PEP de Ciudad Bella, era 3 años más o menos, ¿no? Un poquito más, ¿verdad? Pero se aprobó no hace mucho. No hace mucho. Se aprobó hace prácticamente nada. El plan de... Que con el COVID tenemos ahí un paréntesis. No hace mucho lo que se hizo fue unificar toda la normativa de atañe al centro histórico con una única normativa, el PEP, la Ministerio de Protección de Ciudad Bella. Ahí sí que se pusieron en contacto con nosotros. Y en ese momento le dimos toda la información y la normalizaron y la han convertido en normativa. De hecho, antes comentaba que ahora nos han llamado para trabajar en el edificio de la Cruz Roja aquí en La Pechina, porque realmente les exigen una solución cromática, exigen que ponga la familia. Al no poder estar la familia incluida dentro de las que nosotros marcábamos para el tipo de edificación, es cuando dijeron que no y que tenía que hacer muestras, porque era un edificio protegido, un edificio con un nivel de protección, no para cualquiera. Es cuando se han puesto en contacto con nosotros y estamos empezando a desarrollar el estudio, que es lo mismo que pasó con el tema de la vía del puerto. O sea que sí que hacen caso. Bueno, me alegro, eso es lo bueno. Sí. Pero ha habido épocas que no, pero ahora parece que estamos en fase de que en esta época sí. Claro, ese informe os lo pidieron, pero no es de obligado cumplimiento. No le dieron la licencia hasta que lo hiciese. Vale. Pero tenéis cierto que se hiciese con un nivel de protección. ¿Vale? Les han exigido... ¿De obra nueva? No. Vamos a ver, esto no puede afectar a obra nueva. Es decir, no tiene sentido aplicar un color de un edificio del 1850 a una obra nueva. Es cierto que sería aconsejable que dentro de un orden, con nuevas tecnologías, intentasen integrarse dentro. O sea, normativo para una obra nueva, no tengo muy claro que lo estén pidiendo, ¿vale? En lo que es restauración, sí. Ahora, sí que sería un poco conveniente. Estamos hablando de que tú metes un pelotazo de color en medio con una obra nueva, pues... Claro, si utilizas una técnica que simula una técnica tradicional o que es una técnica tradicional, es aplicable. ¿Qué haces con un edificio que aplacas? Claro, no, está claro. No tiene sentido, ¿vale? No. Entonces depende de que al final el ayuntamiento... O que es todo cristal. Claro. Entonces hay zonas donde hay normativa gráfica, una normativa gráfica que se aplica con cliente, por ejemplo en el Palmar hay una normativa que se aplica con cliente en cuanto a altura, pero no hay una normativa para el tema del color. Pues les iría muy bien. Les iría muy bien por lo que puedes estar viendo cuando los separas, sí. ¿Vale? Entonces hay un ámbito ahí un poco ya menos directamente aplicable. ¿De verdad que no queréis preguntar más? Está todo muy claro. Pues yo también tengo una pregunta, porque esa transferencia que tenemos que hacer factible, te ha preguntado sobre si el ayuntamiento te hace caso. Yo te pregunto, ¿la sociedad hace caso? ¿Ha llegado a no solo al albañil, sino al propietario, sino, al industrial que hace el tema de las pinturas? Porque yo, es verdad que empecé mi andadura de investigación con vosotros, allá en los años 2000. En concreto, acabé el 11 de septiembre del 2001. Sabéis lo que pasó ese día, ¿no? Los aviones, pues ese era mi último día allí, me acuerdo. No tuvimos nada que ver, ¿eh? No. Imaginaos cómo salí yo de allí. Pero estuvimos investigando sobre la compatibilidad de pinturas plásticas, acrílicas, vinílicas, porque parece que ahora, con la tecnología que tenemos, hacemos peores materiales que los que existían antiguamente, que han durado mucho más que los que ahora generamos películas que están saltando a los 5 años. Por eso, esa transferencia también se tiene que llegar a la sociedad y a los industriales que fabrican ese tipo de revestimiento, que es la pintura al final. O sea, que forma parte de ese revestimiento. Hay un poco de todo. Hay gente con más sensibilidad ante el tema. Ha habido intentos de contactar con nosotros para utilizar la carta, en cierto modo, decir, estos son los colores que se pueden aplicar. Hay otros que pasan soberanamente del tema, ¿vale? Y en cuanto a la sociedad, pues te voy a decir una cosa, yo creo que al final han pasado muchos años, es decir, empezó en el 93 y estamos en el 2023, es decir, es que hace 30 años.
la ciudad tiene otra imagen. Es decir, evidentemente sigue habiendo barbaridades, pero sí que la aplicación lenta, ese lento goteo de recuperación, el barrio del Carmen visualmente no está como estaba. No está como estaba. Yo creo que sí que hay esa cierta transferencia que al final lo importante es que acostumbra a la gente a esa nueva imagen. Lo que antes no le molestaba, yo creo que ahora le molesta. O no a todos, pero sí a bastante gente. Y a lo mejor se permiten menos barbaridades que se permitían en su momento. No solo con la administración. Yo creo que en cierto modo se reconstruye parcialmente la imagen y ya vuelve a ser patrimonio de la imagen de esta gente que ha vivido ahora, que la había perdido porque prácticamente había desaparecido. Creo que poco a poco va calando. Estas cosas son lentas y poco a poco van calando. Habría sido ideal que el ayuntamiento pudiese... Ha habido campañas de fachadas, ¿te acuerdas que ha habido campañas? Sí. Donde además se ponían los dibujitos del proyecto del Carmen como imágenes, ¿no? Ha habido campañas y entonces, claro, hay épocas en que el ayuntamiento ha obligado más a cumplirlo, luego han sido más eficaces y otras han obligado menos. A ver, un poco de la administración. Creo que poco a poco sí que se va notando. Sí, porque sí que hay casas comerciales que pueden ser más sensibles, lo que tú dices, porque tienes que pintar este color, vas con el color y dices que no hay botes, que no hay fábrica de pintura de este color exacto como me marca la carta de color del centro de Valencia. Entonces, pues... Yo puedo contestar un poco. Sí, claro, Ana, que es la experta, nuestra experta. Por supuestísimo. Ana Torres forma parte, compañera, somos de los dos que quedan por el núcleo fundador del equipo. Vale, desde el principio. Jorge. Hay que decirlo. Estos son todos más jóvenes. Pues bien, hay relevo. Afortunadamente estamos en la universidad para expandir los conocimientos. Una de las cosas de sensibilizar a la sociedad de esto es por medio del máster o mediante los grados de arquitectura, de diseño, etc. Entonces eso forma parte también de nuestra pedagogía diaria, es decir, ese método que estamos trabajando y hemos trabajado tantos años, lo estamos difundiendo de una manera en el instituto, con los alumnos. De hecho, los exalumnos nos están llamando porque saben que tenemos una paciencia, sensibilidad, que lo hacemos bien, porque está mal dicho, pero hay que decirlo, lo hacemos bien y somos serios a nivel científico, con lo cual esa ramificación de del método y de lo que hemos estudiado se está expandiendo. Y luego, en cuanto al ciudadano de a pie, hemos hecho campañas, como ha dicho muy bien Jorge, en asociaciones de vecinos. Nos hemos ido, Ángela en su momento, Jorge y yo hablando, hemos hecho exposiciones, hemos hecho divulgación. Tenemos una página web estupenda y, por último, y me callo, el tema de la empresa, estamos muy en serio con ellos también. Y de hecho también, tanto el arquitecto o la arquitecta que nos llama, viene ya la empresa, por ejemplo, pues no quiero nombrar empresas, pero sí las valencianas están llamando y están viendo que esta divulgación y estos colores, que son los que hemos sacado en parte, les interesa mucho. Jorge lo ha dicho antes, sí, hay una cercanía de las empresas a nosotros, porque saben que estamos detrás de esto. Entonces, si van a restaurar diciendo, no, los de la universidad, entonces ya gritan, ay, sí, vosotros sois el color, ala. Entonces, quiero decir, es una manera a nivel social, divulgativa y además muy llana, muy de cercanía, con lo cual yo creo que es fundamental la universidad para esto, sí. Y la sociedad sí que hay una sensibilidad, bastante. Ahora ya más que antes, mucho más. Cambiando tercio completamente. Se me olvidó decir que de todo esto ha habido un par de publicaciones. Se hizo primero una del Carmen, una de IUTES y luego una de síntesis final, que financió además la Generalitat con su presupuesto. Ya está agotada, pero se puede descargar de la página web del equipo. El PDF del estudio cromático completo se puede descargar de la página web, si alguno le interesa que lo sepa. Muy bien. Pues a Victoria yo también tengo que preguntar. Una pregunta, perdón. De lo que comentas, has comentado que hubo como una pérdida de los habitantes del Carmen, como del 50%, ¿no? Sí. ¿Esto se ha recuperado, entiendo? No tengo datos. Estudio? No tengo datos.
Porque yo, Está claro, creciendo. visualmente... Sí, por el tema. Yo creo que sí, 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 yo creo que ha habido una Lo ves recuperación. ahora. Claro, fíjate. No sé si incluso ha aumentado, ¿no? Yo no tengo los datos, yo tengo la Aumenta. sensación que tienes tú de que sí. Y eso creo que está debido también a la recuperación del entorno. Es decir, Claro. es que ha llegado un momento en que el barrio realmente era agresivo. Era agresivo, ya no solamente por la forma de vida, sino es que era visualmente agresivo. Sí. Era desagradable vivir allí. Creo que esa propia recuperación lo que hace es recuperar la propia vida. Es cierto que ha habido una sustitución de población completa, ¿vale? La gente que vivía no es la misma y ha cambiado completamente esto que llaman gentrificación. ¿no? Gentrificación. Gentrificación, que es el peligro. Cuando tú recuperas una zona, pues se gentrifica. Sí. Con lo cual desplaza a la gente. La Que cultura. los habitantes del Carmen, bueno, yo soy de San Carlos, de la época, claro, Sí. de San Carlos. Y claro, los habitantes eran muy peculiares. El Carmen era el Carmen. El carro. El Carmen. Sí, queda ahora. Y claro, no lo sé, quizás es un poco de nostalgia, por una parte, y por otra, porque yo, por ejemplo, ahora vas al museo, vas a ver una exposición y recuerdo el claustro ahí. Con la Ah, ¿te hierba refieres que a donde estaba la Academia de Bellas Artes, la Claro. Escuela de Bellas Artes, en el Carmen? Yo estoy, bueno, Claro. Sí, no, yo también soy de Bellas Artes, ¿eh? También me matriculé allí, Yo estaba Genaro La Huerta de... fíjate, de decano o director en aquel de entonces. Pilar, sí. No, pero lo digo por la gente, o sea, los habitantes. Eso no se recupera, porque eso- Era, Sí, claro. Era otra, a lo mejor está ahora también. Había todo. Sí. Pero es que finalmente era Es que, el paradigma un poco del centro histórico, la forma de vida que conllevaba, es que va además vinculada. allí en la iglesia ver las bodas gitanas que veíamos, porque estábamos ahí, salíamos con la carretilla por el barro y te veías, no sé, Pues sí, era otro Que yo mundo de era- lo que hay ahora. Tenía tenía eso. Caliu. tenía, no lo sé. Y con respecto a lo que decías tú de edificios que han desaparecido, pues Sí, zonas completamente reconstruidas. yo recuerdo uno que además no estábamos en Valencia, bueno, vivíamos fuera y al volver, bueno, esto que vienes una Navidad con la familia y tal, de pronto vi y me dio una tristeza frente al principal, en la calle Las Barcas, estaba el Banco Hispanoamericano. Era precioso. Bueno, yo lo veía precioso porque iba de pequeña con mi padre, entraba así, bueno, por aquellos claraboyas y tal, y de pronto me veo un edificio todo recto, acristalado. O sea, que yo había roto por completo. Qué lástima, ¿verdad? Yo me lo pregunto muchas veces, ¿cómo se puede llegar a eso, esa falta de sensibilidad, una malentendida modernidad? No lo sé, Ahí- Jorge. Ahí hemos pasado antes una imagen, un grabado, que estamos Sí. hablando de casos concretos, vamos a poner un grabado que era desde el río. Claro, al final Valencia, uno lo piensa y era una muralla, una serie de casas y un montón de campanarios. Claro, cuando pasas por el río es una pared. Es una pared, esa imagen. Valencia no era muy distinto a lo que tú veías cuando te vas a ver Florencia, no sé, con sus cúpulas y demás. Básicamente una ciudad era muy bonita. Eso se ha perdido todo. Bueno, Iba al colegio desde con el 7, de Matías Perelló a San José de la Montaña, ¿no? Y el 7 iba por aquí, por el Mercado Central, la Rosería, la calle Musulmana, y pasaba por dentro de las torres. Y era, o sea, no lo pasaba por sé, detrás, claro, sí. lo ves Yo lo y conoceré en fotos, sí. no sé, o sea, el río, veías Campanar, y era un pueblo que estaba a la Sí. otra parte. No lo sé. Valencia está preciosa, Se ha recuperado bastante. preciosa. Pero claro, para mí es que al vivir fuera y volver, ir viniendo y tal, y veías... era Choca el aquello cambio. que Choca el cambio. me- Sí. Es que el 90 fue un cambio. El año 90 fue una especie de cambio completo. A partir del año 90 se paralizó todo. O sea, que más el recurso fue, todo está protegido, sin distinciones, porque es que o se hacía así o se seguía demoliendo. Entonces se protegió todo a lo bestia. Y hubo un momento de congelación, en el cual siguió degradándose porque no había mecanismos para recuperarlo. Creo que eso se ha mejorado bastante, ¿vale?
Sí que es cierto que a cambio pues has perdido la población original, la forma de vida, y cuando tú recuperas una zona del centro histórico y vuelve a ser agradable, vuelve a ser interesante, claro, el que puede permitirse pagar una zona a alguien en el centro histórico no es el que vivía antes. No. Con lo cual has producido esa gentrificación de la que De todas estamos formas, hablando. parece Es una arma de doble filo. que también ahora está saliendo mucha gente por el tema del ocio nocturno, que está fastidiando bastante. También, ¿eh? eso siempre. También Eso- hay zonas que eso prácticamente se las matan. sigue, eso las está matan, así. las zonas que las matas. Ya, No es compatible con la forma convivir allí. No. ahí yo creo que lo que comentabas tú, que es muy importante, que yo lo he comentado un par de veces y me gusta que lo estén trabajando, el hecho del idioma, ¿no? O sea, el transmitir lo que puede estar pasando en la ciudad de Valencia, tanto a nivel arquitectónico como a nivel cultural en general, a todo un otro continente que habla el mismo idioma, yo creo que es muy importante y creo que lo mismo viceversa, ¿no? Es decir, cuando se dan situaciones de adquirir tal sensibilidad hacia la historia de tu ciudad, cuando vas a otras ciudades, como puede haber pasado la experiencia en La Habana, ¿no? En los que se hace una primera aproximación, pero quizá luego eso no se logra, el poder transmitirlo hoy en día, aprovechando la comunicación que hay, creo que es muy importante, ¿no? Porque es una sensibilidad que requiere de muchos procesos, de muchos recursos, de mucho conocimiento, y que el poder transmitirlo al resto del mundo es muy importante. Por eso creo que eso que comentas, ¿no? El utilizar el activo hispanoparlante como algo para los que somos de Latinoamérica es algo súper importante. Mucho, ¿no? mucho. Además es que hay ganas de colaborar, hay ganas de trabajar y se siente... Hay otras culturas que son más frías, precisamente la hispanohablante no. Exacto. Y eso es muy agradable. ¿De Es dónde muy eres tú? agradable. ¿De dónde eres tú? De Uruguay. De Uruguay. Sí. Qué Y ten en bueno. cuenta que la lengua también es cultura. Hombre, y la cantidad de lenguas que están en riesgo de extinción, de desaparición, todas están protegidas, algunas se tratan de proteger por la UNESCO, entidades superiores, pero si la gente migra, si la gente desaparece, las poblaciones porque no tienen lo que comer o porque se ha contaminado sus tierras, sus aguas, tienen que migrar, pues se integran en otras poblaciones y se comen esa cultura, fagocitan todo lo que pillan y desaparece todo ese legado. Es un problema también, es una riqueza que estamos perdiendo, no solamente de nuestras selvas, del ecosistema natural, sino también del ecosistema cultural. Sí, la posibilidad de estar en el mismo plano, ¿no? De entenderse desde ese idioma en común, y además, que yo siempre digo, lo que es el español en sí, la Real Academia Española acepta todas las acepciones que hay en el lenguaje, y eso hace que el lenguaje sea muy rico y que permita el entendimiento no solo desde el idioma, sino desde la forma de ser que se transmite, ¿no? A través de ese idioma y de la cultura, por supuesto. Es que entonces es eso es una base que permite sinergias, yo creo, muy interesantes. O sea, que puede permitir realmente es lo más el muy agradable. entenderse de una forma muy positiva. Muy bien. Yo lo único que quería, más que preguntarte, de hacerte un comentario, es que muchísimas gracias, que estamos de enhorabuena de que tengáis una cátedra como la que tenéis, bueno. que la gestionéis como lo has explicado, que la divulguéis, y además en ese sentido hacia lo que es la sostenibilidad, que es hacia donde tenemos que ir pensando en ese futuro. Yo sí que estoy en contra del plástico, o sea que eso que has presentado del esparto es algo verdaderamente importante, el recuperar esos oficios, esos materiales tradicionales en contra de lo que es el plástico. Hemos prohibido botellas de plástico, son de cristal, o sea, para que veáis, son de vidrio, para que veáis la importancia de eso. Un poco hilvanando a lo que comentaba con Jorge, yo también empecé en el 95 con ese primer fórum. O sea, en esa primera lista con José Luis. José Luis Montalbá, que fue el padre del fórum. Primero. Pues luego también estaba Manuel yo en esa... Ramírez, Concha... Claro. Estaba en arquitectura técnica. Entonces, por eso esa trayectoria, pues, es de agradecer a todos los que estáis ahí que la mantengáis y que la dinamicéis como la estáis haciendo. No es fácil, ¿eh? No, claro que no es fácil. Por eso los estoy diciendo. Porque yo tengo aquí un equipo que desde hace 6 meses me están cuidando mucho, me están apoyando. Aquí veis.
Ahora somos 3. Ahora ya sois 3. Tengo el equipo y luego también tengo voluntarias que, bueno, que os agradezco muchísimo todos los años. Yo hago una oferta de voluntarios, por favor. Y la verdad es que... Hay que decirlo bien, lo dice, que prácticamente lo hace sin recursos y con esfuerzo personal. Pues, exactamente. Hay que decir, y hay que la reconocerlo UNESCO, mucho logo, pero pocos recursos. Pero hay una cosa muy buena y es que, bueno, pues la edad y los conocimientos y los contactos y la experiencia y poder trabajar en una universidad como la Politécnica de Valencia, pues da mucha fuerza, y la verdad es que es una gran universidad, yo nunca me cansaré de decirlo. Tiene muchos recursos, tú tienes una idea y que si te sabes mover bien te van a ayudar a llevarla adelante, y eso es de agradecer. Y luego, por supuesto, las gracias con mayúsculas al Instituto de Restauración del Patrimonio, que ha sido el que nos ha acogido, porque si no la cátedra no sé dónde estaría ahora mismo. Y a su subdirector, a su secretario Ignacio Gironés, y a su director, que me han ayudado y siempre están ahí, lo que necesito, por favor, y enseguida me ayudan. Si no, hubiera sido imposible. Pero yo llego hasta donde llego y mi gente y mi equipo llegamos, pero sin ellos hubiera sido imposible, y los felicito por todo. Las gracias son mutuas, y el reconocimiento en público en este foro que vaya también para todo el equipo. Muy bien, pues ahora nos hemos ilustrado, nos hemos iluminado con todas estas investigaciones, y ahora nos toca alimentarnos, pero desde otro punto de vista, porque tenemos ahí fuera un pequeño aperitivo para que podamos también alimentar el estómago. Dieta mediterránea. Dieta mediterránea. Muchas gracias. Y nos vemos dentro de un mes, que será el día 3 el día 5 de abril. Ay. Bueno, estupendo. Mi cariño. ¿Te ha gustado? Así sabemos de qué vamos todos.